campeones, hoy tenemos nuevo video, sí, hoy nuevo video y hoy tenemos a nada más y nada menos que el Chevrolet Sonic. Así que Chevrolet Sonic, acompáñanos a los pits de Gado Motor. Corre video. Sonic es un automóvil producido por una división surcoreana de General Motors llamada Daewoo. El primer Sonic fue producido aproximadamente en el año 2011 y llega a Estados Unidos y a Latinoamérica aproximadamente en los años 2012 y 2013, tomando en reemplazo o en posición del Aveo y cualquier rama o división de este mismo vehículo, que precisamente fue ese el año 2013 donde Aveo se retiró de Colombia. También vale resaltar que actualmente el vehículo que reemplaza al Sonic es el Onix o el Onix Turbo en su defecto. Sonic lo podemos encontrar en carrocerías, hatchback y sedán 4 y 5 puertas. Hoy en los pits de Gado Motor tenemos un hermoso Sonic 4 puertas hatchback del año 2013, el cual tiene un valor promedio comercial de 25 a 30 millones de pesos colombianos para esta versión en específico. En pantalla vamos a encontrar cuáles son sus dimensiones y este auto tiene un peso aproximado de 1165 kilogramos. Ahora hablaremos de la motorización de este Sonic. Este Sonic cuenta con un motor 1.6 litros, 1598 centímetros cúbicos, 4 cilindros en línea, 16 válvulas con sistema VVT, el cual es un sistema solenoide que se encarga de la apertura y del cierre de las válvulas de admisión y de escape. Este motor genera una potencia de 115 caballos de fuerza a 6.000 revoluciones y un torque máximo de 145 Nm a 4.000 revoluciones. Todo esto en su tracción delantera, contando con una caja de 5 velocidades, un tanque de combustible de 46 litros, 12 galones aproximadamente, y su consumo relativo con buenas condiciones y con buenas técnicas de manejo puede llegar a ser de 36 a 40 kilómetros por galón. Como elementos físicos y estéticos podemos decir que ha sido una de sus grandes características, ya que ha sido diseñado y pensado con un carácter y con un criterio muy juvenil, muy innovador, lo cual lo puede llevar a resaltar entre cualquier vehículo de su categoría. Continuando con la estética de este Sonic, podemos encontrar su respectiva parrilla de ventilación, encontramos como su emblema característico se encuentra forrado. Vemos también unas líneas que aportan a ese diseño juvenil, a ese diseño deportivo, unas líneas con unos acabados importantes de mencionar en su capot. Algo que también ha resaltado mucho en el Sonic siempre ha sido su doble farola, aportando muchas más características a ese diseño juvenil. Podemos mencionar, estas dos farolas se encuentran en halógena con su respectiva direccional. Adicionalmente también cuenta con luces exploradores, podemos ver su respectivo retrovisor, vidrios polarizados y un detalle que podemos mencionar y resaltar ha sido la manija para la apertura de la puerta posterior. Podemos mencionar estas líneas que están en sus costados, en sus puertas, aportan mucho más a ese diseño deportivo, a ese diseño juvenil, lo cual lo hace mucho más atractivo.
Hablando de sus ruedas, en este carro podemos encontrar una de modificación y se le adicionó un RIN 17 con una coraza de 105 por 40. En su tren delantero encontramos discos ventilados. Continuamos con sus líneas finas que lo hacen ver un poco más deportivo, con su respectivo estribo. En su parte posterior también encontramos las mismas características de ruedas, pero su frenado ya sería con campana o tambor. Podemos mencionar que este carro cuenta con unos espirales deportivos Megane Racing. Ahora, hablando de su parte posterior, podemos empezar con su sistema de escape, el cual se le realizó una modificación. Se le realizó el retiro de su pre y de su silenciador y se le adicionó un resonador marca Explode con una puntera a Krapovic, que la podemos ver en este momento en pantalla. Continuando con su parte posterior, encontramos lo que son sus respectivas luces traseras, stop, direccionales y luces de parqueo, con unos detalles interesantes también, aportando mucho más a ese diseño juvenil. Su respectivo vidrio trasero polarizado y de forma original trae lo que sería esta especie de spoiler. Su emblema trasero también está forrado y se realizó la instalación de body kit en su parte posterior en su bumper trasero. Algo que podemos resaltar y que me llamó mucho la atención de este Sonic es su espacio de almacenamiento en la parte posterior. Vemos como tiene una muy buena capacidad para almacenamiento en su bodega, lo que lo puede hacer muy práctico a la hora de viajar. Fácilmente podemos decir que caben aproximadamente 3 maletas de un buen tamaño y van a quedar de una forma óptima para esos viajes. Ahora hablaremos del interior del Sonic. Podemos encontrar que tiene los 4 vidrios totalmente eléctricos con su respectivo bloqueo. Encontramos su respectiva manija para la apertura de la puerta. A diferencia que los autos que hemos tenido en capítulos anteriores, este vehículo no tiene el control de luces en la parte izquierda del timón, sino en esta parte del tablero. Ahí podemos realizar la regularización como tal, la rejilla del aire acondicionado, y un aspecto muy importante y que se ha resaltado bastante es la similitud de este tablero con el tablero que tiene el Spark GT. Encontramos una aguja y velocidad, trip y pilotos en digital. Su total recorrido, el timón como tal con su respectivo claxon y el control de radio en su parte derecha. En este lado podemos encontrar también lo que sería la palanca para regularizar la altura del timón como tal. También podemos mencionar en este lado las direccionales. Ahí vemos la palanca para realizar esta actividad. Entonces, continuando, encontramos en su tablero plástico duro, en sus puertas también tenemos plástico duro. Encontramos un panel central completo con una pantalla Pioneer. Esta fue modificada. A este lado encontramos su respectiva palanca para plumillas y velocidad. Y continuando con el panel central, lo que sería seguros, aire acondicionado, luces de parqueo, un espacio pequeño para almacenamiento,
palanca para cambios, 5 velocidades con su respectivo capuchón para la reversa. Entonces vemos una tabaquera de 12 voltios, pero a diferencia de los otros vehículos no están en la parte de almacenamiento, sino cerca a la palanca de cambios con su respectivo freno de emergencia. Acá podemos ver algo importante, es un pequeño espacio de almacenamiento en esta parte y otro en la parte de abajo. Encontramos también el control de vidrios, eléctrico también, la manija para la apertura, material duro, plástico duro en sus puertas y vidrios retrovisores totalmente eléctricos. También podemos mencionar que sus asientos son totalmente en tela con sus respectivos cinturones. En esta versión podemos encontrar 4 airbags, uno en el puesto del piloto, otro en el del copiloto y unos laterales. Hablemos del interior, pero desde la parte posterior. Encontramos en su puerta trasera lo que sería su respectiva manija, puertas en plástico duro y el control de vidrios totalmente eléctrico. Podemos mencionar asientos también en tela, asientos totalmente en tela, y por ser versión 2013 encontramos sus respectivos cinturones en el lado derecho, lado izquierdo y en el centro. Para hacer un hatchback, un compacto, podemos decir que para la estatura que tengo, 1,83 m, podemos decir que quedamos con buen espacio en rodillas y un buen espacio en cabezas. Entonces ese sería el interior como tal del Sonic 2003. Esas fueron entonces las características que podemos encontrar en el Chevrolet Sonic de modelo 2013. Ahora pasemos a una sección que nos encanta y que en lo personal me encanta, y sé que les va a encantar mucho más por las modificaciones que tiene este Sonic. Así que Sonic, acompáñanos a rugir. Modificando entonces un poco la dinámica, vamos a hacer lo siguiente. Déjamelo en la caja de los comentarios qué auto les gustaría que trajéramos a los pits de Gado Moto. Y recuerden, si les gustó este video, compartan, suscríbanse y denle like para más reseñas sobre autos.